Muy buenas tardes. Eh, Pertenezco a la Universidad Nacional de Loja. Estudio la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. ¿Sí? Mi nombre es Fabricio Eras y lo que les voy a presentar es la modulación PAN. ¿Qué nos quiere decir que la modulación PAN? Es la modulación por amplitud de pulsos. Nos dice que la modulación por amplitud de pulsos, o por sus siglas en inglés que se le denomina como modulación PAN, es una técnica de modulación de señales analógicas donde el desfase y la frecuencia de la señal quedan fijas y la amplitud es la que varía. O sea, dichas amplitudes pueden ser reales o complejas. Si se representan las amplitudes en el plano de complejo, se tiene la denominación de constelación de la señal. ¿Sí? La modulación por amplitud de pulsos también nos dice que la señal se puede desmodular de forma sencilla utilizando un filtro paso bajo, con frecuencia de corte igual al ancho de banda de la señal moduladora. La señal recuperada tendrá un componente continua debido a que la señal PAN contiene la señal portadora, que se puede eliminar de forma sencilla mediante un condensador de desglose. Aquí veremos el proceso de modulación que se lleva a cabo, en donde vemos la señal moduladora, ¿sí? Que parte como una señal analógica en donde es ingresada a un interruptor, y a su vez en este interruptor se encuentra la señal portadora o la señal que servirá para hacer la demodulación de la señal PAN, ¿sí? En donde se debe tener en cuenta el tiempo y la frecuencia en sí en que se va a ocupar para demodular la señal moduladora. ¿Sí? Las ventajas que tiene la demodulación PAN, señalamos que son dos. Sí, digamos, son dos las más importantes, en donde tenemos si la duración del pulso PAN es pequeña, la energía requerida para transmitir los pulsos es mucho menor que la energía requerida para transmitir la señal analógica. Como segunda ventaja es que el intervalo de tiempo entre los pulsos PAN deben ser llenados con muestras de otros mensajes, lo cual permite que varios mensajes se puedan transmitir simultáneamente en un canal. Esta técnica es la llamada múltiple sección por división de tiempo. Bueno, como siguiente tenemos lo que es la generación de la señal PAN. ¿Qué debemos tener en cuenta para la generación de la señal PAN? Debemos tener en cuenta lo que es la frecuencia de Nyquist. ¿Sí? ¿Y qué nos quiere decir la frecuencia de Nyquist? Que es igual a dos veces la frecuencia de muestreo o la frecuencia de la señal de mensaje máxima. ¿Sí? La modulación de PAN es natural, es el mismo proceso de muestreo de Nyquist. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que la señal analógica es enviada por una puerta de muestreo, y en la cual se encuentra un conmutador cerrado durante cada impulso de muestreo. Y en esto hay que tener en cuenta lo que es la amplitud y el tiempo de la señal analógica, en la cual nos da como resultado la señal de modulación de amplitud de impulsos por PAN, en donde nos damos cuenta que la señal analógica ya en sí viene demodulada con los pulsos de los impulsos el conmutador que genera los impulsos en sí para realizar el muestreo. Bueno, como siguiente tenemos un ejemplo en la cual va a ser realizado por el software MATLAB, en donde nos da la señal, la amplitud de pulsos que nos va a servir para hacer la demodulación por PAN, la frecuencia en sí, la constante de modulación y la señal modulante el dominio en lo cual se va a muestrear. Entonces nos pide dibujar la señal muestrada en el dominio del tiempo, ¿sí? En donde tenemos el código MATLAB. En las primeras líneas vemos lo que comúnmente utilizamos para la eliminación de variables, para tener la pantalla limpia. Como siguiente tenemos la frecuencia modulante, la que nos dio, y la frecuencia del tren de pulsos, la constante de modulador y el constante del nivel de EDSL.
Tenemos también, como vemos, el vector del tiempo continuo. Después apreciamos la ventana de gráficos, la señal modulante más la sumatoria del EDC. Eh, de ahí vemos cómo se genera la gráfica de la señal modulante. Se agrega una cuadrícula a los títulos y todo eso. Como si en la siguiente gráfica, bueno, y aquí vemos lo que se genera en sí en nuestro código, las gráficas en donde vemos donde como les dije primerito, donde se ve la onda portadora o la onda del mensaje, en donde se ve el tren de pulsos y en sí la señal pan en el dominio del tiempo. Podemos apreciar cómo se genera la onda del mensaje en sí, la señal portadora y la señal pan en el dominio del tiempo. La señal demoduladora en el dominio del tiempo en relación con la señal pan. Y bueno, eso es toda mi exposición. Espero que hayan, que se les haya quedado algo de lo poco que se les ha podido impartir.